mi aventura me costó mi matrimonio. Me encuentro sentada en el sofá, con el corazón acelerado y una tormenta de emociones revoloteando en mi interior. A mi alrededor, el silencio del hogar solo se ve interrumpido por los suspiros agitados que escapan de mis labios. Soy una esposa infiel, y cargar con ese secreto me ha consumido durante mucho tiempo. Todo comenzó hace varios meses, cuando conocí a David en una conferencia de trabajo. Desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron, supe que algo cambiaría en mí. Era carismático, con una sonrisa cautivadora y una actitud segura de sí mismo que me intrigaba. A medida que pasaban los días, nuestras conversaciones se volvían más íntimas, compartiendo detalles de nuestras vidas personales y descubriendo una conexión que no podía ignorar. En casa, mi matrimonio se había vuelto monótono y predecible. Mi esposo, Alex, estaba absorto en su trabajo y apenas encontrábamos tiempo para conversar. Me sentía ignorada, como si mi existencia no fuera más que una mera sombra en su vida. Y aunque intenté hablar con él, expresar mis inquietudes y necesidades, parecía que sus pensamientos estaban en otro lugar. Con el tiempo, mi relación con David se volvió más profunda y pasional. Nuestros encuentros clandestinos eran como un oasis en medio del desierto emocional en el que me encontraba. Cada momento compartido con él me hacía sentir viva y deseada. Pero también me atormentaba la culpa y el miedo a ser descubierta. Sabía que estaba traicionando la confianza de mi esposo, y eso me atormentaba día y noche. A medida que avanzaba nuestra aventura, me encontré dividida entre el amor que sentía por Alex y la pasión arrolladora que David despertaba en mí. Me di cuenta de que estaba atrapada en un triángulo amoroso del que no sabía cómo escapar. Cada vez que me encontraba con David, la emoción se mezclaba con la culpa, y cada vez que regresaba a casa, la sensación de traición se apoderaba de mí. La carga emocional se volvió insoportable. Mi relación con Alex comenzó a desmoronarse a medida que me alejaba emocionalmente y me sumergía más en mi aventura secreta. Sus sospechas aumentaban, y aunque intentaba ocultar mis sentimientos, el peso de la mentira era demasiado grande. Mi esposo, a pesar de su distracción, conocía mi corazón lo suficientemente bien como para darse cuenta de que algo estaba mal. Una noche, mientras yacía en la cama junto a Alex, no pude contener las lágrimas. Mi corazón estaba roto y la angustia se había apoderado de mí. Finalmente, le confesé la verdad, revelándole la infidelidad que había plagado nuestro matrimonio. El dolor en sus ojos fue insoportable, y su amor se convirtió en decepción y desconfianza. Desde aquel día, nuestras vidas tomaron rumbos separados. La relación con David también llegó a su fin, ya que nos dimos cuenta de que estábamos dañando a las personas que amábamos y causábamos un dolor innecesario. Ambos decidimos que lo mejor era alejarnos y reconstruir nuestras vidas por separado. La infidelidad dejó una cicatriz profunda en mi matrimonio. Alex y yo intentamos buscar ayuda profesional para superar el dolor y la desconfianza, pero las grietas en nuestra relación eran demasiado grandes para ser reparadas. Finalmente, decidimos tomar caminos diferentes y nos separamos de mutuo acuerdo. El arrepentimiento me persigue a diario. Me pregunto cómo pude haberme dejado llevar por la tentación, cómo pude haber lastimado a alguien a quien una vez amé profundamente. La infidelidad me enseñó una lección valiosa sobre la importancia de la comunicación, la honestidad y el compromiso en una relación. Aprendí que los problemas no se resuelven buscando consuelo en los brazos de otra persona, sino enfrentándolos de frente y trabajando juntos para encontrar soluciones. La infidelidad no solo afectó mi matrimonio, sino también mi propia imagen y autoestima. Me enfrenté a la vergüenza y el juicio de aquellos que descubrieron mi secreto. Aprendí que las acciones tienen consecuencias y que, a veces, es difícil reparar el daño causado a quienes nos rodean. Hoy en día, estoy enfocada en sanar y crecer como persona. Me he comprometido a ser honesta conmigo misma y con los demás, a aprender de mis errores y a no repetirlos. Reconozco el valor de la fidelidad y la importancia de cultivar una relación basada en el respeto, la comunicación abierta y el compromiso mutuo. La infidelidad fue un capítulo oscuro en mi vida, uno del que me arrepiento profundamente. Pero también me ha dado la oportunidad de aprender y crecer. Me he dado cuenta de que la felicidad y la plenitud no se encuentran en los brazos de otra persona, sino en la conexión verdadera y el amor que se cultiva con nuestra pareja. Hoy, me esfuerzo por reconstruir mi vida y encontrar la felicidad en la honestidad y la lealtad. Mi experiencia me ha enseñado que las relaciones requieren trabajo constante y compromiso, y que la infidelidad no es la solución a los problemas que enfrentamos. Aprendí que el perdón, tanto para los demás como para uno mismo, es un proceso largo y doloroso, pero necesario para seguir adelante.
La infidelidad me hizo enfrentar las consecuencias de mis acciones, pero también me dio la oportunidad de reflexionar y crecer. Espero que mi historia sirva como una advertencia para aquellos que se sienten tentados a traicionar la confianza de sus seres queridos, y como un recordatorio de la importancia de la fidelidad y la honestidad en nuestras relaciones. Una infidelidad entre hermanos. Lucía y Alejandro llevaban casados varios años, y disfrutaban de una relación aparentemente sólida y llena de amor. Pero, como suele suceder en ocasiones, las apariencias pueden engañar. Lucía era una mujer hermosa, con una personalidad encantadora y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Su esposo, Alejandro, era un hombre trabajador y dedicado que siempre había admirado a su esposa. Juntos formaban una pareja envidiable para muchos. Sin embargo, detrás de esa fachada perfecta, Lucía sentía un vacío emocional. Aunque amaba a Alejandro, algo en su interior no estaba completo. Y ese algo resultó ser su cuñado, Juan, el hermano menor de Alejandro. Juan era todo lo contrario a su hermano. Era un espíritu libre, lleno de pasión y aventura. Tenía una personalidad magnética que atraía a las personas hacia él, incluida Lucía. Desde el momento en que se conocieron, la atracción entre ellos fue innegable. Sin embargo, ambos sabían que cruzar esa línea era peligroso y potencialmente destructivo. A medida que pasaba el tiempo, la tensión entre Lucía y Juan se hacía cada vez más fuerte. Intentaban evitar cualquier situación que los pusiera juntos, pero cada encuentro casual encendía la llama de su deseo. La atracción era demasiado fuerte para resistirla y, finalmente, cedieron a la tentación. Fue una noche de verano cuando todo cambió. Lucía y Alejandro estaban invitados a una fiesta en casa de unos amigos. Juan también asistiría, ya que era parte del círculo social en común. La tensión entre Lucía y Juan era palpable, y mientras Alejandro socializaba con otros invitados, ellos se encontraron solos en el jardín. Los ojos de Lucía reflejaban el conflicto interno que la consumía. Sabía que estaba traicionando a su esposo, pero también ansiaba la conexión que sentía con su cuñado. La pasión finalmente los envolvió y, en medio de la oscuridad de la noche, se entregaron a un amor prohibido. A partir de ese momento, las vidas de todos los involucrados cambiaron irrevocablemente. Lucía se debatía entre el remordimiento y la felicidad que sentía al lado de Juan. Alejandro, ajeno a la infidelidad, notaba un cambio en su esposa pero no podía entender su causa. Y Juan, aunque disfrutaba de la pasión compartida con Lucía, se sentía culpable por traicionar a su hermano. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional para Lucía. Se encontraba atrapada entre dos hombres a los que amaba, pero no podía evitar sentirse culpable y desesperada por su situación. Sabía que no podía seguir engañando a Alejandro, pero tampoco podía imaginar su vida sin Juan. Finalmente, Lucía tomó la difícil decisión de confesarle a Alejandro la verdad. Reunió el valor necesario y, con lágrimas en los ojos, le contó sobre su traición con Juan. Alejandro quedó devastado, herido por la traición de su esposa y por la complicidad de Juan, su propio hermano. La confesión fue un duro golpe para Alejandro, quien no podía comprender cómo alguien tan cercano podía traicionar su confianza de esa manera. La casa se convirtió en un campo de batalla emocional. Los reproches, las lágrimas y el dolor llenaron cada rincón. Alejandro estaba desgarrado por dentro, sintiéndose traicionado y humillado. Lucía, por su parte, se sentía culpable y arrepentida por el daño que había causado a su esposo y a su familia. A pesar del dolor, Alejandro y Lucía decidieron buscar una forma de superar esta crisis. Ambos entendían que su matrimonio estaba en la cuerda floja, y que necesitaban trabajar en su relación si querían salvarla. Decidieron acudir a terapia de pareja para intentar reconstruir la confianza perdida, y encontrar una salida a la situación tan complicada en la que se encontraban. El camino hacia la recuperación fue largo y lleno de obstáculos. La terapia los ayudó a expresar sus sentimientos, y a comprender las razones detrás de la infidelidad. Alejandro luchaba con la traición de su esposa, y con la idea de perdonar a su hermano, mientras que Lucía se enfrentaba a la culpa, y a la necesidad de ganarse nuevamente la confianza de su esposo. Poco a poco, con paciencia y determinación, Alejandro y Lucía comenzaron a sanar las heridas. Reconstruyeron su comunicación, aprendieron a escucharse mutuamente y se comprometieron a reconstruir la confianza perdida. Juntos, trazaron un camino de redención y perdón. La relación con Juan, sin embargo, no se recuperó tan fácilmente. Alejandro sintió una profunda decepción y resentimiento hacia su hermano. La traición había dañado la relación fraternal, y aunque Juan expresó su arrepentimiento y pidió perdón, la relación entre ellos nunca volvió a ser la misma. A medida que los meses pasaron, Alejandro y Lucía lograron encontrar un nuevo equilibrio en su matrimonio. Reconstruyeron su confianza poco a poco y se comprometieron a seguir adelante, dejando atrás el dolor y el engaño. Aprendieron valiosas lecciones sobre la importancia de la comunicación, la honestidad y la fidelidad en una relación. La infidelidad dejó una cicatriz profunda en la vida de todos los involucrados, pero también les brindó la oportunidad de crecer y aprender de sus errores.
Alejandro y Lucía descubrieron la importancia de cuidar y valorar su amor, y se dieron cuenta de que ninguna tentación externa puede compararse con la felicidad que pueden encontrar el uno en el otro. Aunque la relación entre Lucía, Alejandro y Juan nunca se recuperó por completo, aprendieron a aceptar los errores y a seguir adelante. Cada uno siguió su camino, aprendiendo de la experiencia y buscando la felicidad en otros lugares. En última instancia, esta historia de infidelidad nos enseña que incluso en las relaciones más aparentemente perfectas, hay desafíos y tentaciones. Pero, con amor, honestidad y esfuerzo, es posible superar incluso los momentos más oscuros, y encontrar una nueva forma de vivir en armonía.